Bueno, Octavio, nuevamente le cuento, el 12 de octubre se celebra el Día del Periodista Deportivo acá en Colombia y Polideportes estará celebrando otro aniversario desde su creación. Correcto, Polideportes es una plataforma de periodismo especializado en deportes de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, que es donde pues yo actualmente sigo estudiando, bueno, ahorita en las prácticas, como sabe, en la parte de Blue Radio Digital. Ok, perfecto. Entonces, digamos que todo esto se va a tratar en torno al periodismo deportivo en el país, digamos que un poquito así en Latinoamérica, pues lo que usted tiene esa experiencia entre Venezuela y Colombia, y pues para hablar un poquito así de lo que es la esencia, de lo que debería ser y lo que nos espera como periodistas deportivos. Bueno, aún no me puedo llamar a mí mismo periodista deportivo, pero No, pues no, es lo que quiero, por supuesto que sí puede, por supuesto. a lo que quiero llegar. Bueno, Buenísimo. Octavio, bien sé que usted se graduó en Venezuela y allá trabajó para Venevisión, para Unión Radio Sí. y para Caracas Radio. Si no estoy mal, si me falta otro, me corregirá, Sí. ¿correcto? Pero entonces contextualicemos, me gustaría que contextualicemos a las personas que van a ver la entrevista sobre cómo ha sido su carrera y qué eventos internacionales ha cubierto. Ah, bueno, buenísimo, David. Un gusto poder estar contigo. Sí, yo empecé muy joven mi carrera en la radio, mayormente en Venezuela, en una radio bueno, pertenecía a, la radio se llamaba Radio Caracas Radio, esa radio pertenecía a Radio Caracas Televisión, que fue el canal que luego desapareció, digamos, en aquellos conflictos con el gobierno de Hugo Chávez. Ese canal era un canal muy popular en Venezuela, los dos canales más populares son Radio Caracas Televisión y Venevisión. Entonces yo empecé a trabajar en Radio Caracas Radio, que era la emisora radial de ellos, empecé de justo en la previa al Mundial de Francia 1998, que seguramente tú no habías ni nacido. Ahí empezamos a trabajar, incluso estoy ligado emocionalmente a Colombia porque el primer día de trabajo fue para el partido entre Colombia y Argentina en la Bombonera con el día aquel del gol del Pibe Valderrama, de la eliminatoria para esa Copa del Mundo. Ahí estuvimos trabajando durante mucho tiempo en una idea que era muy novedosa para la época, que era construir un departamento específicamente de periodismo deportivo para una radio, que en Venezuela en ese momento no existía y por eso fue innovadora. La coordinaban tres personas que en ese momento estaban, digamos, muy ligadas al periodismo deportivo, con dos personas mucho más jóvenes, que éramos un compañero venezolano que todavía está trabajando en los medios, que se llama Efraín Sabarce, y yo. A partir de ahí, pues bueno, hicimos muchas cosas. He trabajado en Venezuela, trabajé en un par de emisoras radiales, una de ellas Unión Radio, que es la última emisora en la que trabajé antes de venirme acá, a Colombia hace alrededor de casi 7 años. Trabajé en televisión en un primer canal que se llama Televen en el año 2000 y 2001, la Copa América precisamente de Colombia en 2001, la Eurocopa, estuvimos viajando hacia la Copa América de 2004 en Perú, estuvimos haciendo la Eurocopa de 2004 que se realizó en Portugal, aquella que perdió Portugal con Grecia. Trabajé, como sabías, en Venevisión, pero antes de Venevisión, trabajé en los inicios de DirecTV Sports, lo que todos hoy conocemos, y donde aparece Fútbol Total, todos estos programas. Ese primer, digamos, el crecimiento de DirecTV se empezó en Venezuela, con una oficina en Venezuela. Nosotros hacíamos toda la cobertura del fútbol español y de muchas ligas importantes para América Latina. Entonces, antes de la existencia de lo que conocemos hoy como DirecTV, lo hacíamos nosotros desde Venezuela. A mí me tocó cubrir y relatar eventos como la Liga Española, la Champions League, la Europa League en sus comienzos. Estuve en DirecTV en el arranque del fútbol venezolano por DirecTV, que era una novedad en esa época. Ahí estuve muchos años hasta que ya, digamos, se fraccionó DirecTV y comenzó a hacerse mayormente en la ciudad argentina, pero en la ciudad de Buenos Aires. Luego seguí haciendo cosas como, por ejemplo, vinculado al Caracas Fútbol Club, es decir, hice periodismo institucional con el Caracas Fútbol Club, que es un equipo, digamos, el más ganador del fútbol venezolano. Ahí trabajé haciendo varias cosas dentro del club.
Trabajé en diferentes medios escritos, como los 3 periódicos más importantes de allá, el Universal, el Nacional, periódicos de información general como tipo El Espectador o El Tiempo, y trabajé en periódicos deportivos netamente, como Líder en Deportes, que era un periódico, digamos, muy nuevo que salía en esa época, preciso antes de la Copa América de Venezuela en 2007. Ahí estuvimos bastante tiempo y luego hice algunas cosas por fuera. Estuve estudiando fotografía en algún momento en los Estados Unidos y en España. Volví a Venezuela para el Mundial de 2014 en Brasil, que lo cubrimos con Venevisión, que ahí fue donde, digamos, trabajé con Venevisión directamente, y luego ya me vine para acá y bueno, tengo ya un rato trabajando con Caracol Televisión y con Blue Radio. O sea, es decir, en resumen, es más o menos mi carrera, haciendo alguna que otra cosa también en algunos medios internacionales, ligado principalmente a la cobertura de deportes, aunque he hecho otras cosas que tienen que ver con periodismo que no necesariamente es deportivo, pero la mayoría de mi carrera ha sido en el periodismo deportivo prácticamente toda mi carrera. Perfecto, Octavio. Perdón. No, no te... Pues considero yo que con toda esta trayectoria, digamos en Blue, si no estoy mal, alcanzó a cubrir unos olímpicos con Blue. Ah, me habías preguntado eso, me habías preguntado, estuvimos haciendo, bueno, hemos estado en cobertura yo he estado en las Copas Américas. Yo empecé a ir a la Copa América del 99, esa fue en Paraguay. Después no vinimos a la del 2001 porque, ¿te acuerdas? Si has leído lo que sucedió en Colombia, que se había cancelado primero la Copa y luego se reanudó, por eso, por ejemplo, Argentina no la jugó. Entonces no vinimos a la Copa América del 2001, pero fui a la de 2004 en Perú, 2007 en Venezuela, 2011 en Argentina. Luego no cubrí la Copa del 2015 porque justo me estaba viniendo para acá, la cubrí en Venezuela y después me vine el día siguiente de la final de la Copa América de Chile. Yo entré a Colombia el 5 de julio de 2015, y luego cubrí aquí las copas que se hicieron hasta el centenario y demás en las Copas Américas. Cubrí Copa Libertadores, un montón de Copa Libertadores en fútbol venezolano, y también cuando trabajé con Caracas del lado institucional cubrí varias copas. Estuvimos cubriendo Copas del Mundo desde el 98, estuvimos en la del 2006 en Alemania, cubrimos la Copa América desde Venezuela, perdón, la Copa del Mundo desde Venezuela del 98, la del 2002, estuvimos en la de Alemania, te dije, y después cubrimos 2010 para la televisión, 2014 para la televisión, y estuvimos en los Juegos Olímpicos de Río con Blue, el último gran evento digamos que compartimos en el escenario con el equipo de Blue en 2016, que es, digamos, una de las grandes experiencias de mi carrera, porque más allá de los mundiales de fútbol, de las Copas Libertadores, de la Copa América, de eliminatorias, que he cubierto algunas cosas que no tienen que ver con fútbol, como por ejemplo Copa Davis, me tocó cubrir un par de veces eventos de tenis, me tocó cubrir un torneo de voleibol en Argentina, pero más que todo enfocado en fútbol. Bueno, he cubierto muchas cosas que tienen que ver con béisbol, que es el deporte, digamos, más importante en Venezuela. Pero más allá de todo eso, creo que la experiencia, más allá de los mundiales de fútbol, la experiencia más importante de mi carrera sin duda fueron los Juegos Olímpicos de Río por lo que representa y porque creo que los Juegos Olímpicos son el deporte más, digamos, el evento más importante de todos a nivel de periodismo deportivo. Deportivo. Correcto. Pues bueno, Octavio, además de ser periodista deportivo, fotógrafo, es narrador y descriptivo, si no estoy mal, ¿correcto? Sí. Bueno, yo considero, así como muchos que también oirán esta entrevista, que es una voz más que autorizada para poder ahondar mucho más en este tema de lo que es el periodismo deportivo, al trabajar, bueno, al haber trabajado en Venezuela y ahorita vamos como 6 años y ya cumplió 6 años acá en Colombia, estará entre los 5 y 6 con Blue, me imagino. Por lo que ha podido aprender y aprender lo mejor, digamos, de estos dos
periodismos realizados en los países, ¿correcto? Octavio, ¿cuál ha sido como el mayor contraste entre trabajar entre un medio venezolano y uno colombiano? Bueno, esa es muy buena pregunta porque hay una diferencia, digamos, muy importante y es la forma en cómo cada país le da valor a los medios. Colombia es un país mucho más de radio que Venezuela. Digamos, la gente consume mucha más radio en Colombia que en Venezuela, por más de que en Venezuela perdón, la radio sea un medio importante. En Venezuela tiene mucha más importancia y más trascendencia la televisión. No es que en Colombia no lo tenga, pero el trabajo formativo en la radio en Colombia es muy diferente. Es decir, eh, en la, en la, siento que en la radio colombiana se produce y se trabaja mucho más intenso que en otros lugares. Al ser un país de radio tiene mucha más importancia la noticia hablada en radio para el colombiano, es decir, el colombiano se entera, se difunde las noticias y valora la noticia radial de otra manera, están todo el día escuchando radio, hay muchísima gente todavía que a pesar de que la radio, digamos, hoy se pueda sentir desplazada por algunos medios digitales, la radio sigue siendo un medio muy importante, es decir, la noticia contada a través de la radio tiene un valor, tiene una trascendencia, los medios radiales siguen siendo hoy unas cadenas muy importantes en Colombia, entonces, digamos, tiene mayor trascendencia el trabajo radial en Colombia que en Venezuela, por más de que lo que te contaba, que creo que en los dos lados tiene importancia. Para que te hagas una idea, por ejemplo, nosotros en Venezuela hacíamos un programa de periodismo deportivo que se llamaba Los Cronistas, que duró alrededor de 6 años. Era un programa que se escuchaba en el prime time de la radio en Venezuela, que es al revés de la de Colombia, en la noche. Digamos, aquí, por ejemplo, en el caso de Blue, digamos, las noticias de Néstor Morales son muy temprano en la mañana y quizás en Venezuela el sistema es al revés. Nosotros teníamos un programa deportivo que empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 8 de la noche. Ese programa era un programa de debates, de entrevistas, pero que tenía su principal función en el periodismo deportivo, en construir alrededor del periodismo deportivo un programa. Fue realmente exitoso, un programa que generó escuela, que lo hacíamos 4 personas. Lamentablemente esas 4 personas hoy nos encontramos fuera del país y por eso no continuó Los Cronistas, pero para que te hagas una idea, nosotros trabajamos en función de Los Cronistas alrededor de 3, 4 horas por día o 5 horas por día. Yo tuve la experiencia de trabajar en un programa acá en Colombia, de producir el Camerino, que era un programa que conducía Tito Puchetti en Blue. Nosotros empezábamos a trabajar ese programa de Tito Puchetti desde las 10 de la mañana. Entonces, y el programa era a las 7 de la noche. Entonces, ahí notas una diferencia en la forma en cómo se trabaja. No digo que sea mejor o peor, ni que sea más o menos, sino que las formas de cómo se concibe la radio en un país son diferentes a las cómo se concibe en el otro. La televisión en Venezuela era, digamos, mucho más fuerte en su momento que la radio, y por eso son diferentes. Y lo otro es que en Venezuela en un momento existían, digamos, muchos más medios masivos que en Colombia, entonces habían otras cosas. Por ejemplo, la prensa escrita tenía un peso muy importante en Venezuela hasta hace muy poco, que fueron cerrados la mayoría de los medios, pero trabajar, tú decías que trabajabas en uno de los periódicos más importantes de Venezuela, el Nacional o el Universal, y tenía un prestigio diferente a otro tema. Quizás hoy en Colombia o en la mayoría de los lugares de América Latina es difícil vivir solamente si trabajas en un diario. Tienes que trabajar en varios medios para poder, digamos, ganar un sueldo adecuado. En Venezuela te podías dar el lujo de ser el redactor o el director de un periódico o de una sección deportiva en un periódico, y la verdad es que te iba muy bien porque el medio daba para eso. Digamos, esas son las principales diferencias, por más de que somos países muy similares, digamos, se trabajan más o menos igual por la cercanía, por todo lo que representa, pero digamos, las formas en cómo trabajan en una radio y en la otra marcan la diferencia. En Venezuela le daban
mayor valor al medio escrito y al medio televisivo. En Colombia le dan mucho más valor al medio radial y al medio televisivo, entonces hay un contraste en medio de esos dos, digamos, de esas dos vertientes. Y creo que también eso está muy ligado, digamos, a, por decirlo así, la realidad, digamos, también en Colombia. Porque acá, digamos, o sea, que el Internet llegue a sitios donde es muy difícil, resulta complicadísimo, por lo que la radio juega un papel muchísimo más importante que lo que podría jugar la televisión o todos estos medios pues, digitales con Exacto. todo el estallido de la cuarta revolución Como ha industrial. sido, como tradicionalmente, Colombia ha sido un país muy fuerte en cuanto al tema radial, más allá del tema deportivo, como dices, por la vinculación incluso con las víctimas de la guerrilla, con todo lo que ha significado la historia radial en Colombia durante tantísimo tiempo. Esa fortaleza radial en Colombia se ha mantenido. Venezuela no tenía esa fortaleza radial que tiene Colombia. Incluso mi familia, por ejemplo, que era muy fanática de la radio en Venezuela, escuchaba radio colombiana en onda corta, en unas radios que te permitían, digamos, unos aparatos de radio que te permitían escuchar la radio colombiana en tu aparato receptor, es decir, un radio normal, similar a este, pero que era llamado de onda corta, que te permitía escuchar, a nosotros en Venezuela nos permitía escuchar la radio colombiana, la radio de Trinidad y Tobago, la radio de Curazao, de países cercanos, y entonces, claro, uno entendía la potencia de la radio colombiana porque Colombia comunicaba la mayoría de sus noticias y obviamente en la época de los 80, finales de los 80, con el tema de la guerrilla, todo el tema del conflicto interno, la radio tenía un papel muy importante. Eso también tomó un valor en el deporte. Obviamente el fútbol colombiano, la mayoría del fútbol colombiano uno lo recuerda radialmente, por la fuerza que ha tenido el fútbol colombiano radialmente. Entonces, ese poder de la radio se ha mantenido y trabajar en una radio en Colombia digamos, un tema importante porque estás trabajando en un medio de comunicación al que la sociedad le da una importancia diferente. Correcto, Octavio. Bueno, y digamos, o ahondando en este tema de la importancia del periodismo, pues que va netamente ligada a jugar un papel en la sociedad. ¿Qué papel juega el periodismo deportivo en la construcción de país y fortalecimiento de la democracia? Pues esto al ser ambos parte de los pilares del periodismo como profesión y como responsabilidad que tenemos. ¿No? Hoy en día es un poder, yo creo que cada vez hay mucha gente que cree que los medios están perdiendo poder. Yo creo que al contrario, hoy con la aparición de los nuevos medios, con la tecnología digital, con la aparición de las redes sociales, con la aparición de un montón de cosas que le permiten a un montón de gente tener prácticamente un medio en sus manos y tener la capacidad de llegarle a muchísima gente a través de diferentes plataformas. Hoy el medio de comunicación asume una responsabilidad mucho más fuerte porque el medio sigue siendo el abanderado digamos, en la distribución de las noticias y de las informaciones e incluso de la palabra. Esa responsabilidad hace que el medio asuma, sobre todo en eso que bien explicabas, de la difusión de la información y de la construcción de la democracia, que asuma un papel muy importante porque compite, entre comillas, hoy con una cantidad de plataformas que diluyen la información y que incluso la transforman, que la viralizan, y que eso no necesariamente significa que el contenido llegue de buena manera al receptor. Entonces, hay evidentemente muchas plataformas que sirven para amplificar la información, que son realmente necesarias, que son realmente una ayuda para todos nosotros los periodistas, pero también hay un montón de plataformas que han, digamos, distorsionado el discurso, que le permiten tener llegada a cualquier persona en cualquier medio, y eso hace que el contraste entre la información verificada de los medios y la información que aparece en cualquier lado sea mucho mayor. Entonces por eso la responsabilidad de los medios es mucho más grande. Hoy se compite contra las fake news, contra las noticias que desaparecen, que van y vienen, contra la gente que desinforma. Entonces hoy la competencia es mucho mayor. En otros momentos de nuestras vidas
los medios de comunicación tenían la palabra autorizada y prácticamente era la única palabra de distribución de la noticia, entonces era muy poco el contraste, pero hoy incluso obliga a los medios a revisarse y a trabajar para que la información sea llevada de mejor manera, porque hoy hay mucha gente que sin tener el cartón del periodista o sin tener el apoyo o el aval de un medio de comunicación contrastado, tiene la posibilidad de distribuir noticias, entonces eso hace que el medio tenga que ser mucho más efectivo, mucho más veraz, mucho más eficaz y competir, digamos, con todas esas otras redes o plataformas que hoy hay en el mercado. Tomando eso que usted dijo, que hace unos años, o bueno, varios años ya, los medios eran, por decirlo así, que tenían la verdad, tenían esta verdad absoluta y que si un medio lo decía, era así. Pues yo considero que hoy en día los medios no tienen una, o sea, no son dueños de la verdad, dado a todos estos cambios que yo creo que para bien han llegado al periodismo, saliéndonos un poco o alejándonos un poquito del periodismo deportivo. Considero que toda esa parte de los nuevos medios, tanto de los problemas que llegan con ellos, como lo decía, las fake news, y los medios que de pronto sirven a intereses para, o más bien con unos intereses especiales, son los que a uno, pues como periodista o como medio, le ayudan a mejorar o a pensar mejor en replantear su labor para con la sociedad. Sí, lo que pasa es que, por un lado, como dices y como te decía, hay un montón de gente que está trabajando, no necesariamente desde el poder de los medios, desde el poder que te da el medio certificado o que te da el medio consolidado. Es decir, hoy, evidentemente, digamos, sigue teniendo valor y prestigio las grandes cadenas de televisión o las grandes cadenas radiales o los grandes medios impresos, por más de que su potencia se va reduciendo por la aparición de estas nuevas plataformas. Para nadie es un secreto que el negocio de la prensa escrita cambió, que el negocio de la prensa radial cambió, que el negocio de la prensa televisiva cambió, porque hoy nosotros todos tenemos la posibilidad de tener en nuestras manos, en nuestros dispositivos, la inmediatez que no nos dan los medios grandes, y esa inmediatez nos permite hoy estar mucho más informados. Es decir, hoy ninguno de nosotros espera el periódico del día siguiente o la radio o la televisión para saber los resultados de un partido de fútbol, sino que prácticamente los generamos nosotros a través de nuestros dispositivos. Entonces, evidentemente, eso nos da a nosotros un poder que antes no teníamos. Obviamente en mi época de infancia, yo esperaba hasta el día siguiente o incluso llamaba por teléfono para saber cómo había quedado un partido o esperaba el periódico e incluso podía pasar 3, 4 días para saber los resultados del fútbol de otro país que no llegaba al día siguiente. Eso hoy evidentemente no existe, pero también esa jugabilidad que permite la inmediatez o las redes sociales o los medios alternativos también son un arma de doble filo, porque hoy muchísima gente tiene, digamos, llegada o aparición en redes o en sus propios medios, y esto hace que muchas veces la información no sea la más contrastada o la más verificada. En el periodismo deportivo quizás no hay un golpe tan fuerte, pero en otro tipo de periodismo o en otro tipo de cobertura tú puedes ver la diferencia real entre un medio contrastado o cualquier persona que tiene la posibilidad de llegada. Para mí esas cosas no están mal, pero sí se debe tener una cierta responsabilidad porque no cualquiera puede decir cualquier cosa, porque hoy evidentemente todos tenemos un medio de comunicación en nuestras manos. Es decir, ya no es el carnet del periodismo o del periodista ya no nos permite o no nos da ese nivel, sino nos da el nivel, es la forma en que nosotros distribuyamos la información. Repito, hoy no necesariamente tienes que ser periodista para tener un canal de información efectivo. Así es, Octavio. Bueno, y ahora entrando un poco más en Colombia y en esto del periodismo deportivo, Octavio, bien sabemos que un periodista deportivo, en lo que se llama deportivo, no se puede centrar en en una sola disciplina, pese a que hay pues especialistas
o sea, de periodismo deportivo que se centran, porque no es lo mismo narrar un partido de tenis, no es lo mismo narrar un partido de fútbol a narrar un partido de béisbol, ¿correcto? Son pues distintas disciplinas o distintos deportes que se tienen que analizar mucho más a profundidad. Sin embargo, ¿considera usted que, digamos, en Colombia se debería hablar más de ellos, o sea, de estos otros deportes que en muchas ocasiones dejan el nombre del país más en lo alto que el fútbol, que claro, o sea, pues que Sí. para nadie es un secreto que es lo que más de pronto vende o de lo que más se habla? ¿O por el contrario, cree usted que se debe hablar de cada uno en la medida que éste demande? Sí, esa es una discusión eterna, David. ¿Por qué? Porque, digamos, yo creo que los deportes y la cobertura de los deportes tiene o tiene su cobertura en medida en que la gente demanda su participación. Es decir, yo, por ejemplo, estoy convencido que este país, el deporte principal de este país es el ciclismo. Estoy convencido de eso. Cada vez que pasa el tiempo, digamos, me doy más cuenta de eso, más allá de que el fútbol sea un deporte masivo. Creo que el deporte que más atrae al colombiano, o el deporte del que el colombiano se siente, digamos, más representado, es el ciclismo, por todos los éxitos que ha tenido, evidentemente. A mí me llama la atención escuchar en los barrios, en los lugares, ver la cantidad de televisores o de radios prendidas cuando hay un evento importante de ciclismo y lo que representa para el colombiano, seguir la cobertura de Nairo, de Rigo, de las grandes estrellas. Evidentemente el fútbol tiene su espacio, pero por más de que nosotros hoy entendamos desde nuestro lado de periodista y desde nuestro lado de medio de comunicación, entendamos que no sé, que el atletismo le ha dado muchos triunfos a Colombia, que otros deportes como el patinaje, digamos, como, no sé, el hockey, por decir algo, le ha dado importante espacio a Colombia. Creo que cada uno demanda la exigencia de la gente o lo que la gente pide. Es decir, en Venezuela el fútbol tiene mucha gente, muchos seguidores, o le gusta a mucha gente y cada vez le gusta más. La Vinotinto que hoy tú ves en televisión no es ni de cerca la Vinotinto que yo veía en televisión, porque la gente ha ido demandando y la cobertura ha ido creciendo alrededor de los resultados, digamos, de la gente, de la masa y todo lo demás, pero el deporte nacional sigue siendo otro. Entonces, el deporte nacional tiene una cobertura en los medios que ha ido cambiando con la llegada del boom de la selección de Venezuela de fútbol. Yo creo que eso pasa en todos los países. Por más de que hoy yo quiera hablar de béisbol en Colombia, la gente que me va o a la gente que le va a interesar sigue siendo muy poca, y ha sido mayor por los resultados o lo que ha generado Giovanni Urshela, Edgar Rentería, no sé, Donovan Solano, José Quintana, pero sigue siendo muy poco. Pero es llamativo, David, porque Giovanni Urshela para la ciudad de Nueva York o para los Estados Unidos es una estrella. Para Colombia, Giovanni Urshela sigue pasando desapercibido para la mayoría de la gente. Entonces, eso no es culpa de la gente ni de los medios, sino es la dinámica del deporte. Por más de que el tiempo, el espectador o cualquier medio abra con Giovanni Urshela en la portada, la gente lo va a seguir de acuerdo a lo que se masifique ese deporte. A lo mejor en unos años el béisbol cambia o el tenis cambia o otro deporte cambia y tiene otra mayor cobertura, pero mientras lo que eso genera en la gente sea menor, la competencia es muy dura. O sea, convencer a tus jefes de que la portada tiene que ser Cabal, o Cabal no, porque Cabal lo ha merecido, pero que tiene que ser Urshela por encima de, no sé, de Cuadrado, es una competencia muy dura y de la que estamos nosotros responsables también, ¿no? Sí, correcto. Lo que decía es muy cierto, o sea, digamos que la responsabilidad de replantearnos día a día, no nuestra profesión, sino lo que tenemos que aprender e ir como adhiriendo a nuestra profesión y a la capacidad que tenemos de informar y de darle importancia a ciertos temas, digamos, más que a otros, creo que es algo con lo que tendremos que vivir pues todos los días. Y yo no tengo la gran trayectoria o experiencia en periodismo, pero tengo claro que es una discusión y es una
digamos que un hecho que no puede pasar desapercibido. Ahorita, pues, Lo- digamos, teniendo más capacidades sí, y más herramientas para contar esas historias, como lo del lo, chico este de baloncesto de la NBA exacto, con Washington Wizards la semana pasada, que jugó 10 minutos, pero Echenique, jugó. exacto. Correcto. Lo que sí tenemos que estar nosotros preparados, que es lo que no nos puede pasar, es nosotros sí tenemos que estar preparados para hablar para manejar la información de eso. Es decir, por más de que nosotros sepamos que el fútbol y el ciclismo son los deportes principales, nosotros no podemos trabajar en un medio sin entender que Urshela, Echenique, Cabal, Farah están participando o están haciendo carrera. Eh, Eso no nos puede pasar. Es decir, nosotros no nos pueden decir mañana en el medio, si trabajamos en un medio, mira, ¿qué pasó con este jugador? Y nosotros, no, pero es que ese deporte no nos interesa porque, no, digamos, desde nosotros no puede venir eso, ¿no? La competencia de nosotros está en, digamos, generarle al medio, desde nuestro trabajo, que eso sea una costumbre. Es decir, a mí me toca, por ejemplo, en mi caso personal, me toca generarle al director de noticias de Blue Radio que sea una costumbre que él sepa que yo hablo de béisbol, que hablo de baloncesto y que hablo de voleibol y que hablo de esos deportes que él normalmente no cubre. Entonces, él ya sabe y descansa en mi responsabilidad que si pasa algo en el Sudamericano de Voleibol Femenino, que si pasa algo en el Mundial de Béisbol Juvenil, que si pasa algo en la NBA, yo tengo esa información. Lo que hemos tratado de hacer en Polideportes, pues desde que yo he estado también, es contar historias de deportistas, digamos, que lo menos relacionado a fútbol posible. Polideportes se centra mucho en darle como esa luz o contar esas historias de periodistas paralímpicos, sí, que también les fue ahorita allá en Tokio, Mm. de estos pues, deportes como el pádel, no sé si lo has escuchado, o sea, cosas que de pronto no se hable tan comúnmente en los medios, y por eso hacemos, digamos, este tipo de especiales, pues para conmemorar la labor que también hacemos y seguir obviamente creciendo, hablo periodísticamente, pues profesionalmente, como, como redactores y como reporteros de este medio. Sí, es una lucha, este, digamos, no es sencilla esa lucha porque evidentemente los medios tradicionales en todo, no solo en el deporte, promulgan o difunden las informaciones de masa. O sea, es muy difícil, es una lucha muy complicada combatir evidentemente contra las tendencias. Eso ha sido siempre, eso no es ni siquiera ahora con redes sociales, eso es una cosa de siempre. Es decir, para aquellos, por ejemplo, que trabajamos en diarios o en prensa escrita, era muy difícil o es muy difícil competir en prensa escrita con cosas que no sean atractivas para la venta del periódico. La gente se ofende, muchas veces la gente pelea o discute sobre qué tiene que ser la portada de un periódico deportivo, por qué, por ejemplo, si Katherine Ibargüen es primera en la Liga de Diamantes, porque al día siguiente la portada es Juan Carlos Osorio y el América de Cali, por ejemplo, por decir un ejemplo. Y evidentemente todo eso está estudiado, todo eso tiene una serie de, digamos, una serie de temas detrás que tienen que ver con la llegada del periódico, con la venta del periódico, con la aparición del periódico en los kioscos. Es decir, la mayoría de las veces, por más de que nos parezca a nosotros que trabajamos en el deporte, nos parezca incluso irrespetuoso con el atleta, la mayoría de las veces eso tiene una razón. Y evidentemente cuando los periódicos o los medios pertenecen a personas o no simplemente a emporios de medios de comunicación, sino si el medio pertenece a una persona o a un conglomerado que tenga ciertos intereses, siempre te van a decir que a ellos les interesa vender por encima de la noticia. Evidentemente, o sea, nosotros no tenemos por qué quedarnos con eso como periodistas, no es una decisión que a nosotros nos tenga que involucrar necesariamente, ni que nos tenga que detener. Es una lucha, es difícil, pero bueno, evidentemente si está entre tus planes tratar de promulgar esas informaciones de los deportes que
tienen menos arrastre en los medios, pues es chévere que la comiences desde hoy y la mantengas a lo largo de tu carrera si esa está o si está en tus planes hacer eso. Evidentemente te vas a llevar muchos golpes, no es sencillo, no es un tema para nada, digamos, no es una decisión para nada que vaya contra la corriente normal de los medios, ni que incluso vaya contra la corriente del negocio, o que vaya contra la corriente del negocio, perdón, pero bueno, pero es simplemente una decisión de vida. Hay mucha gente que se ha dedicado a eso, mucha gente que sigue dedicándose a eso y que la verdad es que, bueno, evidentemente basan su carrera en promulgar esos deportes. No por eso vas a ser menos o más que nadie, ni por eso vas a tener menos o más éxito que nadie. Evidentemente, cuando esos deportes tengan aparición en los grandes medios, seguramente tú vas a tener la aparición porque tú vas a cultivar ese tipo de información. Entonces ahí está el detalle y cómo lo puedes llevar a lo largo de tu carrera. Me parece digamos, una decisión más que loable, una decisión importante y que seguramente te va a traer muchas alegrías en tu carrera. Así es, Octavio. Ahora, ya hablando de pronto un poco más, o ahondando aún más, ¿qué vacíos cree que hay en la formación profesional de los periodistas deportivos? Digo, quizá falta pronto más investigación en la labor, o qué podría ser lo que sucede. Yo creo que hoy en día que, digamos, hay tantas facilidades para lo que hablábamos antes de tener prácticamente tu propio medio. Hoy hay mucha gente que decide ni siquiera estudiar la carrera o decide ni siquiera entrar a los medios tradicionales, sino evidentemente las herramientas que te dan las nuevas plataformas te permiten tener tus propios canales. Incluso hay mucha gente exitosa y que le llega a muchísima gente y no tiene el apoyo de medios. Yo sí creo que más allá de todo eso, digamos, por más de que soy un creyente en la academia, que creo que la gente tiene que estudiar o prepararse, también creo que hay muchísima gente que tiene mucho talento y que ejerce el periodismo sin la necesidad de tener un cartón, un título. Pero yo sí creo que hay que ser primero consecuente con nosotros mismos, con nuestra preparación, con nuestra rigurosidad, tener claro que hoy la competencia no es entre medios, sino es para combatir las noticias falsas, para combatir la cantidad de gente que no está preparada o que distribuye informaciones que no son reales. Esa es entre comillas, la competencia. Y creo también que la gente digamos, debe cuidar la profesión. Seas o no seas periodista, debemos entre todos cuidar la profesión porque eso hace que nuestra profesión tenga un valor, seamos bien remunerados, seamos bien o tengamos, digamos, una presencia mayor en los otros medios. Si nosotros mismos destruimos nuestra profesión, evidentemente llega el momento en el que hay mucha gente que, digamos, y por esos casos hay mucha gente que dice, mira, necesitan, no sé, por ejemplo, una persona que hable de boxeo, hable de ciclismo, entonces dicen, bueno, tráeme a este muchacho que él lo puede hacer, porque nosotros mismos hemos colaborado para que el periodismo deportivo pierda prestigio. Yo creo que también la gente, si se va, digamos, a dedicar al periodismo radial, debe cultivar el periodismo radial, es decir, debe tener debe hablar bien en radio, debe cuidar la pronunciación, debe cuidar las formas, debe prepararse para eso, debe leer muchísimo, debe estudiar muchísimo, por más de que uno crea que salir en radio es simplemente tomar un micrófono y hablar, uno tiene que estar preparado, uno tiene que leer, uno tiene que escribir, uno tiene que escribir las cosas que va a decir al aire, no tiene que agarrarlo o no tiene que uno ser un improvisado para eso, porque todo eso, repito, va de la mano de solidificar la profesión. Entonces yo creo que hoy hace mucha falta la preparación, hace mucha falta prepararse para ser periodista, no para ser periodista deportivo, porque el periodismo deportivo es consecuencia de lo otro. Es decir, hoy yo creo que nosotros debemos prepararnos para ser periodistas y estar listos para eso.
si nosotros somos periodistas deportivos en un medio, nosotros debemos estar preparados también para ejercer cualquier otra fuente del periodismo, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos a qué atenernos. Entonces, nosotros debemos ser periodistas integrales. Después, evidentemente, uno puede prepararse en alguna fuente más que en otra. Es decir, por ejemplo, si tú, David Pacheco, te vas a especializar en periodismo multideporte, evidentemente tú tienes que cultivar eso, pero también tienes que estar preparado para si el día de mañana te toca hacer otra labor dentro del periodismo, pues estar listo para eso, porque en el fondo tú eres periodista integral. Yo soy, digamos, un fiel creyente de la especialización. Yo creo que a mí me demanda mucho tiempo de mi día estar preparado y leyendo cosas sobre fútbol, como para yo después pretender hablar de 7 deportes al tiempo. Yo estoy convencido de que a mí las horas, las 24 horas del día no me alcanzan para saber todo lo que hay que saber de fútbol, menos para saber de 8 disciplinas al tiempo. Ahora, si tú me preguntas a mí sobre béisbol, sobre baloncesto, sobre ciclismo, bueno, yo manejo la información y evidentemente sé de qué se trata y te puedo hablar de eso. Pero especializarme, yo creo que la gente se especializa en muy pocas cosas. Hay muy poca gente que está capacitada y a veces uno las envidia, capacitada para hablar de muchos deportes al tiempo. Y yo que, por ejemplo, me especializo en fútbol, puedo estar 24 horas del día preparándome para hablar de fútbol y te puedo hablar de béisbol y te puedo hablar de otras cosas, pero de repente hay cosas del ciclismo que yo evidentemente no las sé, que las sabe un especialista de ciclismo. Eso no hace que yo sea mejor o peor que nadie, pero yo sí creo que es así. Yo creo que el médico se especializa en diferentes cosas por más de que sea médico, y así creo también en la profesión del periodismo. Yo respeto a la gente especialista en tal cosa, por más de que luego nos tomamos un café y podemos hablar de diferentes cosas y los dos saberlo. Pero yo creo que hoy, si me preguntas específicamente sobre en qué carece la profesión, yo creo que carece primero de preparación, de responsabilidad y de especialización. En función de esas cosas, se puede hacer un mejor periodismo. Entonces, por eso es que la gente que tiene responsabilidad, tiene preparación y tiene especialización, triunfa por encima del resto. A la larga triunfa por encima del resto, porque esas personas son las que terminan filtrando y dándole jerarquía a la profesión. Octavio, usted decía algo o sea, de esas como esos hábitos o esas acciones que hacen que uno mismo de pronto llegue a destruir su propia profesión. Mm. O sea, teniendo como en cuenta esto, ¿cuál podría ser el cáncer del periodismo deportivo acá en Colombia? Pues yo, más allá de que sea en Colombia específicamente, yo creo que en Latinoamérica, para hablar más amplio, yo creo que uno de las grandes enfermedades que tiene el periodismo hoy en día es, digamos, la facilidad, o sea, es decir, como buscarle, como querer siempre tener la cercanía con la inmediatez y esa cercanía por querer ser los primeros en contar las cosas, por querer siempre, digamos, esto todo va ligado con lo que genera para muchos el hecho de aparecer en televisión o aparecer en los grandes medios. Uno no puede errar el horizonte. Tú tienes que medirte como o estudiante de la profesión o incluso ya periodista, qué es lo que tú quieres hacer con tu vida y tu carrera. Si tú quieres ser famoso, estás errando la profesión. Eso es lo que yo creo. O sea, una cosa es ser periodista y otra cosa a la que respeto muchísimo y no tengo nada en contra de ser presentador de espectáculos, ¿sí? Entonces, si tú lo que quieres es ser famoso, aparecer en televisión
tener fama y que la gente te reconozca en la calle y firmar autógrafos, creo que está cerrando la profesión. Creo que puedes hacer perfectamente presentador de espectáculos, tener una aparición en canales de televisión o en otros medios masivos, tener espacios en otros lugares que te permitan tener esa función. Ojo, respeto profundamente a la gente que hace eso. Incluso soy un convencido de que la persona, por ejemplo, yo soy periodista deportivo y a mí me gusta narrar fútbol y soy narrador de fútbol, pero yo no necesariamente no tengo que ser periodista para ser narrador de fútbol. O sea, no va de la mano o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo puedo ser perfectamente un narrador de fútbol exitoso sin ser periodista. O sea, no tienen, la narración no tiene nada que ver con el periodismo, nada que ver. Y hay muchísimos casos de gente brillante en la narración deportiva que no tiene que ser periodista. O sea, no va de la mano con eso. Pero sí creo que para ser buen periodista o para ser un periodista riguroso, un periodista de prestigio, de nivel, que tenga compromiso con la noticia, sí tienes que tener claras las funciones del periodismo, las responsabilidades del periodismo y digamos, las consecuencias que trae un trabajo como el periodista. El periodista, entre las funciones que tiene y digamos, la misma sensibilidad del periodismo, está en educar a la gente y está en tener un impacto en la sociedad por lo que tú terminas representando como periodista. Entonces, si tú no tienes claro esos conceptos, te vas por otro lado y la profesión termina desdibujándose. Y eso hoy, con la aparición de las plataformas, de las redes sociales, de la inmediatez, de la poca investigación, de los pocos espacios que nos generan los medios tradicionales para investigar, para las historias, para contar ese tipo de cosas de las que hablábamos antes, de contar la historia más allá de un ciclista o de un atleta discapacitado. Yo sé que hay cada vez menos espacios, entonces todo eso hace que se desvirtúe la profesión, porque hoy hay mucha gente que tiene llegada a masas y se desvirtúa totalmente el periodismo. Entonces, la gran enfermedad del periodismo va de la mano digamos, con desvirtuar la profesión. Si todos volvemos a la fuente real del periodismo, que es educar, tener impacto en la sociedad, fiscalizar, la mayoría de las cosas, entenderíamos por dónde va el periodismo real y seguramente el periodismo podría volver digamos, a las raíces del viejo periodismo, de informar, de estar encima de la información. Evidentemente, yo no soy digamos, no estoy en combate con las redes sociales, porque las redes sociales son una herramienta que nos han permitido a todos nosotros hoy tener algo que no teníamos antes. Evidentemente, hoy es un privilegio poder tener un teléfono celular y en el teléfono celular tener los resultados de los partidos, llegada a información de los clubes de manera oficial, todas esas cosas. Pero creo que el periodismo está careciendo hoy de gente que sea, ¿cómo se llama?, rigurosa con la información y por eso es que hay tantos inconvenientes entre comillas, entre el periodismo tradicional y el periodismo de las nuevas plataformas. Por eso es que hay esa lucha para que las noticias falsas no tomen de lleno toda la industria del periodismo. Ojo, no solo en el periodismo deportivo, sino en cualquier rama del periodismo. Esto que dice pues, de la rigurosidad, considero que es así, ¿sabe? Porque, o sea, bueno, hablo por mí mismo, ejemplo, al escuchar muchos pues, periodistas, tanto en televisión como en radio, ¿sí? Y a la hora de estar en una, ejemplo, rueda de prensa, les hace falta como conocimiento o, digamos, preocuparse como por seguir creciendo como periodista, digamos, deportivo de fútbol, para Sí. poder, digamos, o sea, preguntar cosas
o aspectos más interesantes por decirlo así, del juego, aspectos tácticos, Sí. y no solamente un Rueda, ¿está contento con el rendimiento de los jugadores o quería ganar el partido? O sea, preguntas de pronto que, bueno, si son necesarias, saber si perdieron y el técnico está feliz, porque pues sería muy extraño, pero siento que le falta, o sea, como esa rigurosidad, ese tomarse el trabajo de seguir ahondando, de seguir aprendiendo y de seguir, o sea, por decirlo así, con ese hilo de lo que es realmente el periodismo y no buscar de pronto o sea, ser sensacionalista, sí, o sea, como que irse por otro lado que no. Hoy esa inmediatez que nos genera las redes sociales, los medios digitales y todo lo demás, hace que el periodismo tenga poca profundidad. Por ejemplo, tú hoy ves o escuchas una rueda de prensa de cualquier entrenador en digamos, el partido de la selección. Ahora termina el partido y estamos todos esperando a Reinaldo Rueda, y la mayoría digamos, de las preguntas o de los acercamientos de la prensa al protagonista tienen poca profundidad, porque lo que necesitan es la respuesta inmediata para poder colocar el titular en redes sociales o para poder colocar el titular en los medios digitales, para que primero la persona que, digamos, está llenando de información ese medio alternativo o cual sea, lo primero que haga es ver tu medio. Entonces, ocurren ese tipo digamos, de casos y de errores, por ejemplo, de las preguntas tan comunes como ¿cómo se siente después de la victoria? El día que algún protagonista responda, me siento muy mal de haber ganado, se acabará esa pregunta, pero como nadie lo dice, ¿cómo te sientes después de la victoria? ¿Qué se siente ganar? ¿Qué se siente marcar un gol? ¿Cómo fue? Digamos, todo ese tipo de preguntas siempre generan la misma respuesta, y al final entramos en una discusión que no es tan real, que es que le echamos la culpa al deportista diciendo que el deportista siempre responde con un cassette, y la verdad es que el deportista siempre responde a las mismas preguntas. Es decir, y estamos hablando de que la mayoría de los deportistas, a veces, y digamos, el tema que da el deporte en caliente, no están en capacidad de generarte otro tipo de respuestas cuando la pregunta es en caliente. Sí. Entonces, por esa razón se generan ese tipo de movimientos muy seguido. Nosotros escuchamos siempre lo mismo. eh, este, digamos, no por eso es que cuando escuchamos una pregunta que realmente traspase esos temas habituales, a todos nos parece realmente llamativo. O sea, cuando incluso al mismo protagonista, fijémonos que a partir de ahora, cada vez que escuchemos eso, cuando un protagonista responde qué buena es tu pregunta o qué interesante es tu pregunta, es porque realmente no están acostumbrados a que les pregunten eso. Entonces, eso más o menos es consecuencia de lo que nos han hecho, o de lo que genera la inmediatez en los medios. Antes no sucedía eso, porque antes no existía esa competencia por la inmediatez, porque el que escribía en un periódico, estaba en una televisión o incluso en la radio, tenía que cumplir una serie de requisitos para que su información fuese publicada. Entonces había más espacio para la investigación, para la profundidad, para el debate, para el contraste, para el análisis. Hoy muy pocas veces, por eso es que a veces son tan exitosos o tan ricos para nosotros los periodistas, aquellos medios que trascienden y te dan un poco más, medios que te puedan permitir analizar el juego. Por eso es que hoy parece ser digamos, una quimera, o parece ser algo muy, muy, muy lejano, el hecho de que aparezca un comentarista deportivo con análisis, que te hable del juego, que te genere pensar, que te haga ver más allá de lo que tienes sobre el frente. Entonces, por eso ese tipo de personas terminan siendo exitosas, porque
a todo el mundo le llama la atención que haya alguien que vaya más allá de lo normal. Entonces, cuando debería ser eso lo habitual para nosotros los periodistas, porque para eso nos preparamos. Correcto. Ahora, y entrando y finalizando a la vez, en esta cuestión de todo lo de las redes sociales, de todas estas plataformas, yo en lo personal considero que todos estos nuevos formatos de emisión de periodismo, sea deportivo, bueno, digamos que el deportivo podría ser uno de los mayores fuertes, y hablo de las plataformas como Twitch o herramientas como podcast que claramente no son nuevos, pero no son igual de usadas que otras, que todo esto pueda aportar significativamente al desarrollo de nuestra profesión, pues siempre y cuando obviamente se siga respetando el lenguaje porque nosotros somos periodistas. Sí. ¿Cuál es su posición sobre estos nuevos formatos de streaming? No, digamos, para mí todas esas cosas que suman son sensacionales, evidentemente, porque hoy tenemos la posibilidad de conseguir mucha más información o mucho más contenido que antes, y tenemos la posibilidad de poder tener acceso a otras cosas que evidentemente antes eran prácticamente imposibles. Ahora, yo no considero, por ejemplo, ese tipo de plataformas para mí no necesariamente tienen que ver con periodismo. Para mí tienen que ver con comunicación, que es diferente. Espacios de comunicación hay un montón, es decir, que hoy esos espacios de streaming nos acerquen a otro tipo de contenido, me parece sensacional, pero yo no los consideraría como espacios para el periodismo, aunque pueden ser utilizados para periodismo. Evidentemente, no todas las apariciones en Twitch son y no son. Por ejemplo, hoy uno prende Twitch y hay desde una persona que está comentando un partido de fútbol o dándote información deportiva, hasta personas que venden productos, o hasta personas que están desnudándose en cámara. Es decir, hay un montón de alternativas para el consumidor dentro de la misma plataforma. Entonces, dentro de esa misma plataforma, así como lo es Twitch, como lo es Twitter, como lo es YouTube, como lo es Instagram, hay variantes para cada gusto o cada decisión de contenido. El periodismo sigue teniendo su espacio. Hay cosas que pueden ser evidentemente o que son evidentemente fórmulas de periodismo, como en los podcasts, en espacios de debate, en espacios de entrevistas, pero que no necesariamente son la regla. Es decir, una persona que me esté comentando en streaming un partido de fútbol que no estamos viendo, pero que lo comenta para que uno tenga el acceso, no necesariamente es periodismo. Pasa por otras vías de comunicación. El periodismo, netamente como lo conocemos, va de la mano de otras herramientas. ¿Que pueden sumarse a estas herramientas alternativas? Sí, claramente. Pero que no necesariamente tiene que serlo. Y ahí voy otra vez a lo mismo. No necesariamente incluso tienes que ser periodista para hacer periodismo. Hay gente que hace muy buen periodismo que no estudió periodismo, ¿sí? Pero que evidentemente lo recomendable es la academia, para que uno, utilizando las herramientas de la academia, que son realmente muy valiosas, puedas desarrollar mucho mejor tu función dentro del periodismo y puedas entender lo que estamos nosotros dos conversando en este momento. Entonces yo creo que las nuevas herramientas, bienvenidas a las nuevas herramientas y las nuevas plataformas, pero con evidentemente sus filtros y sus formaciones de acuerdo a lo que cada uno está buscando. Sí, concuerdo, porque de pronto al ser, o sea, esas plataformas al estar abiertas a que cualquiera pueda crearse un canal, a que cualquiera pueda creerse, digamos, periodista, en este caso hablando, el medio o el periodismo como tal correría cierto riesgo de que su profesión no sea tan valorada como lo debería ser. Entonces siento que si se aprovecha o para que se haga un buen como usufructo de esas nuevas plataformas,
se tendrían que tener muchísimas cosas en cuenta y muchos filtros para que no sea, o sea, para que no juegue contra uno mismo, no juegue contra el medio Claro, mismo y que salga uno acá, otro acá y, ay no, todos ahora como los ojo, influencers, sin, sin. exacto. Ojo, esto siempre ha existido. Cuando no existían las redes sociales, cuando no existían los medios alternativos, había mucha gente que quería tener su propio medio o su propio espacio de periodismo, entonces construía revistas, folletos, no sé, espacios. Mira, había mucha gente, o sigue hoy en el mundo mucha gente que compra espacios radiales para hablar. Es decir, hoy tú llegas a una emisora de radio en otro lugar, a lo mejor aquí en Bogotá es más difícil, pero en una ciudad del interior o en un pueblo, entonces tú compras un espacio y al día siguiente tú estás ahí y nadie te fiscaliza, nadie te dice qué tienes que hacer o no, tú pones un programa de cualquier cosa que se te ocurra. Eso siempre ha existido. Ahora, con esta proliferación de espacios o de aparición de nuevas tecnologías o nuevas herramientas, está en la función de la profesión, incluso de la preparación del periodista, para poder elegir y estar en capacidad de entender qué es lo que se consume. Si tú estás estudiando periodismo y te preparas para ser periodista y estás estudiando constantemente para ser periodista, tú vas a estar en la capacidad de elegir contenidos que a ti verdaderamente te sirvan para valorar la profesión. Habrá gente que no. Por eso es que esto le permite a muchísima, este tipo de plataformas le permite a muchísima gente tener la posibilidad, que eso es digamos que esa es la realidad de del gran éxito de estas plataformas, que tú puedes elegir qué consumes. Antes no. O sea, antes tú prendías un canal de televisión y tenías que ver lo que veía en el canal de televisión. Hoy tú puedes decidir, yo quiero consumir solo contenido deportivo, contenido literario, contenido. Entonces tú vas y buscas de acuerdo a eso. Y está en la capacidad del periodista poder dosificar y escoger. Si tú escoges mal, estarás mal, te prepararás mal. Y obvio que para ti algunas cosas estarán bien y eso para mí estará mal. Es ahí la variedad de lo que nos permite nuestra profesión. Octavio, ya por último, así como para cerrar y pronto también abrir nuevamente para otro día una discusión o una conversación, ¿qué piensa al respecto de los e-games? ¿Son realmente deportistas? Pues digamos, es una rama totalmente alternativa. Yo creo que la definición de deporte va del lado de el esfuerzo físico, un montón de cosas que van ligadas a lo que en principio era considerado como deporte, sobre todo en la época en que arrancaron los Juegos Olímpicos y digamos todo el tema que tiene que ver con el enfrentamiento entre las fortalezas físicas de dos personas, o de una persona o de 10 personas. Esto es evidentemente una nueva rama que va de la mano de lo que estamos viviendo, de todo esto que estamos hablando, de las nuevas tecnologías, de las nuevas herramientas, de las nuevas plataformas. Hoy en los Juegos Olímpicos empiezan a aparecer una serie de actividades que muchos de nosotros quizás no habíamos visto como deporte, incluso actividades, por ejemplo, como el skating o otro tipo de actividades que van a tener espacio en los Juegos Olímpicos y que evidentemente transforman el concepto de deporte. Yo estoy convencido de que la gente que está metido en los eSports tiene evidentemente un desarrollo físico, mental, que los hace ser buenos en lo que son. O sea, obviamente no todos tenemos la capacidad de jugar videojuegos, ni todos tenemos la capacidad de desarrollo. Tú y yo a lo mejor jugamos para divertirnos, estas personas juegan para ganarse la vida. Entonces, mientras eso sea así y evidentemente con las nuevas reglamentaciones y con todo lo demás, pues bienvenido. Evidentemente eso le va a permitir a mucha gente que no tiene llegada a otro tipo de deportes, sea cual sea su condición, tener una aparición o una valoración física en otro tipo de cosas. Entonces, bueno, bienvenido. Evidentemente todo eso está
de la mano del nuevo mundo que estamos viviendo, y que yo creo que es el futuro de todo. El futuro va a determinar que muchas de las actividades sean a través de este tipo de plataformas, y que la modernidad nos lleve a otro tipo de confrontaciones de las que no estamos habitualmente acostumbrados. Es decir, yo creo que el mundo va a que cada vez el contacto físico sea menor. El mundo va hacia lo virtual y hacia lo digital, y ahí evidentemente irán los deportes también. Octavio, no, no sería más. Muchas gracias por esta hora larguita entre las dos entrevistas, entre los dos fragmentos. Un gustazo, David, estar contigo y bueno, compartir todo eso, y a tus órdenes, y bueno, cuando sea hablar de periodismo, que es algo que nos apasiona a los dos, pues bienvenido. Un gustazo siempre, y bueno, que espero que haya salido todo muy bien. Así es, Octavio. Un abrazo. Buenas tardes. David, un abrazo grande, hermano.